Bendiciones, mis hermanos. Miren, me hago una pregunta, porque nosotros somos los hijos de Dios, la persona que vivimos en una iglesia día y noche, orándole al Señor, dependemos de Dios y sabemos que nada puede venir a esta tierra y paralizar todo si Dios no lo permite, porque ninguna potestad tiene el enemigo ni tiene potestad sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, ni tiene potestad sobre la humanidad para paralizarlo todo. Sabemos que todo lo que está sucediendo quizás no sea enviado por Dios, pero sí es permitido por Dios, porque el diablo no puede ni tiene poder para enviar nada que Dios no se lo permita. Recordemos, lo dejó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a un pastor le da esta enfermedad si un pastor es alguien que trabaja para Dios? Se supone que sí, que estamos hablando incluso de la peste que llegó a Israel, donde los hijos de Dios no fueron afectados con ninguna de estas pestes. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tenemos otro tiempo de otra historia en que se produjeron otras pestes en que los evangélicos padecieron. Lo que pasa es que el pueblo evangélico es el pueblo de Israel espiritual. Y existe dentro del pueblo evangélico pueblo que no es pueblo. Entonces aquí lo que está sucediendo es que mucha gente entró, pero no sabe quién es en Dios. O sea, mucha gente se mete a evangélico, acepta a Cristo y va a una iglesia, pero que no conoce a Cristo, no conoce a Dios, no sabe quién es, no conoce su llamado, no sabe por qué está en el evangelio. Y sobre todo no tiene fe, porque no se conoce a sí mismo, ni es guiado por el Espíritu Santo de Dios. En los últimos tiempos el evangelio ha estado en un estado de cuestionamiento. Sabemos que muchos hermanos no son hermanos, sabemos que hay mucha gente infiltrado dentro del evangelio, porque digamos que un verdadero evangélico de verdad está supuesto a conocer todas las cosas que van a suceder y todas las cosas que vienen para este mundo, porque todo eso está en la Biblia. Pero en este tiempo hay el evangelio light que se ha creado en los últimos tiempos, ha contaminado el reino, el evangelio del reino. Incluso, déjenme decirle que yo tenía un video y lo paralicé por respeto a las hermanas, donde decía evangélicas chapeadoras. Esa modalidad de mujer que vive del hombre y que engaña al hombre, que se llama chapeadora, existe dentro del evangelio. Y cuidado, sin más, yo le decía a un amigo mío, bueno, pero las mujeres del mundo a veces son menos chapeadoras que las mismas hermanas de las iglesias. Porque una mujer del mundo es una mujer que te pide un dinero y va y se acuesta contigo de manera descarada porque es una impía. Pero a veces las hermanas de la iglesia le quitan dinero a los otros hermanitos. Y cuando el hermanito la invita con una invitación dudosa, dice, hermano, eso no es de Dios. Pero no es de Dios que tú le quites dinero tampoco, hermana. Entonces eso se está produciendo dentro del evangelio. Hay como un relajo, se ha contaminado y nadie sabe quién es quién. Ese evangelio light está acabando. De verdad que si aquí bajara el apóstol Pablo, ¿en cuánta iglesia usted cree que lo dejaran predicar con ese discurso que tenía Pablo? Entonces, el primer problema que tiene la iglesia, y es por lo que yo digo que el arrebatamiento no se va a producir, no se va a producir como ladrón en la noche. Claro, la Biblia dice que es como ladrón en la noche para los que se pierden, no para los hijos de Dios. Pero no se va a producir antes de la gran tribulación, porque se pierden todos. Porque es que de verdad que la iglesia no está trabajando como es. Porque los pastores no están instruyendo. Cuando hablo de los pastores no estoy hablando de todo. Hay pastores que están trabajando con sus congregaciones. Pero la mayoría de pastores no están instruyendo a los hermanos. Se le permite a cada cual que haga lo que le dé la gana.
porque también los pastores, muchos de los pastores andan en pecado. Muchos andan en pecado y no tienen ni siquiera moral para decirle a aquel no peque. Entonces toda esta combinación que hay en la iglesia ha hecho que esta peste que ya llegó y está aquí donde ninguno podemos hablar, ni ninguno podemos intercambiar porque todo el mundo le tiene miedo a todo el mundo. Me da pena los semáforos donde tú ves un muchachito que necesita, pero ya tú no te atreves ni siquiera a bajarle el cristal o le baja un chin de cristal y se lo pasa porque, wow, porque lo que está sucediendo ya llegó, lo que tanto, la catástrofe, y la gente todavía no lo está viendo. Mucha gente está cogiendo esto de relajo. Eso ha pasado en la ciudad de Nueva York, donde ha visto muchos pastores contaminados, donde no le dieron crédito a esto que venía y donde todo el mundo estaba manga por hombro. No sabía que podía venir algo que afectara a todo por igual. Entonces, muchos pastores, que también otro de los problemas que tiene la iglesia es que mucha gente se autoproclama pastor. O sea, tengo dinero, vengo, hago una iglesia, sin hablar con Dios, sin escuchar la voz de Dios y sin saber, sin entrar y sin saber qué es lo que Dios quiere contigo. La relación con Dios es una relación a través del cual Él te entrega el Espíritu Santo de Dios y Él te guía. Pero tú comienzas a hacer cosas, desde que llega el Evangelio, tú comienzas a hacer cosas de acuerdo a Santú. Y entonces la iglesia tenemos una iglesia, la iglesia más libertina de todos los tiempos. Donde es una iglesia light, donde los pastores no se enteran lo que hacen los fieles desde lunes a sábado. El domingo todo el mundo va con su carita limpia después de haber pasado por un proceso de una semana de pecado. Y nadie da testimonio, nadie sube al púlpito a decir yo he pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado se encuentra con Dios. Pero nadie sube al púlpito a decir yo pequé, porque ya no estamos en esos tiempos. Estamos en unos tiempos de un evangelio diferente, un evangelio que wow. Entonces esto ha traído como consecuencia que ustedes ven mucha gente que son pastores, y hay pastores que han estado contaminados porque lo han dado todo, y puede hacer de que un pastor se contamine. Y sucedió en los tiempos de Martín Lutero, de gente que murieron de la peste, de verdad, porque si tú amas al prójimo y vienen y la grey, los seguidores, los amados hermanos cristianos vienen donde tú tienes que cuidarlo. Por eso tú ves que muchos políticos se infectan, los pastores también. Entonces la pregunta debe de ser, ¿por qué Cristo nunca se infectó de la lepra y le ponía la mano a los leprosos? Bueno, porque primero el Espíritu Santo mandaba a Cristo a que le pusiera la mano. Eso es lo primero. Y lo segundo, Él lo hacía con fe de que el Espíritu Santo lo envió. Porque cuando Él dice, si tú con fe le dices a esa montaña, muévete de ahí, esa montaña se mueve. Pero hay una cosa que tiene que suceder antes de tú ir con fe a las cosas. Y es que el Espíritu Santo te envíe, porque si no, tú estás tentando al Espíritu Santo. Cuando el Satanás le dijo, tírate de esa barranca que los ángeles te recogerán, Cristo le dijo, no, Señor. Entonces él debió haber dicho, no, por fe me voy a tirar. Dijo, no tentarás a tu Dios. Antes de tú ir con fe a algo, tienes que escuchar la voz de tu Dios para que el Señor te diga, ve. Porque cada vez que que el pueblo de Israel fue sin Dios a pelear, murieron los israelitas. Lo que significa que antes de tú ir a hacer algo con fe, a ponerle la mano a un enfermo por fe, tú tienes que escuchar la voz del Espíritu, que el Espíritu te diga, ve y tópale. Entonces viene la fe, ok, el Espíritu me mandó y yo por fe le topo. Y entonces ahí no te contamina, porque hay una combinación de obediencia con fe. Primero la obediencia y después la fe. Pero hay mucha gente que no conocen a Dios, no conocen el Espíritu Santo, no sabe cuándo le habla y ni tienen fe. Y van y le topan y se contaminan. Por eso hay muchos amados hermanos, muchos hermanos cristianos que van a morir en esta crisis.
Particularmente el Señor a mí no me ha enviado a que me exponga. Lo primero que me dice es mantente en tu casa. Mantente hasta que yo te diga. Puede ser que el Espíritu Santo mañana me diga, quítate esa mascarilla y sal por la calle y haz un ejemplo, y yo lo hago cuando el Espíritu me lo mande. Pero tenemos que tener, lo primero que, si usted es un verdadero cristiano, lo primero que usted tiene que tener es una relación con Dios. Soltar la relación con el pastor y coger la relación con Dios. Los pastores son nuestro guía aquí en la tierra, nuestro guía terrenal, pero nuestro guía espiritual en la tierra se llama Dios, se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces todas las cosas que vamos a hacer en términos espirituales aquí en la tierra tiene que ser consultado con el Espíritu, no con los pastores. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer como cristiano es establecer un vínculo con el Señor, una relación con Dios de intimidad, conocer quién tú eres en Dios, no comenzar proyectos porque se te metió en la mente, porque hay muchos espíritus de demonio que vienen de ti y te ponen a hacer proyectos. Cuando yo comienzo a hacer un proyecto, lo primero que yo no salgo a robar para hacer ese proyecto, no salgo a estafar gente, ni salgo a engañar gente para hacer esos proyectos. Yo lo hago y si no aparece el dinero, se paralizó ese proyecto porque el Espíritu tiene que suplirme. Así yo me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo viene del Espíritu. Hay muchos pastores que se han matado porque comienzan proyectos y se endeudan hasta la tambora. Entonces lo primero que tú tienes que hacer como cristiano para enfrentarte a esta crisis como hombre de Dios y triunfar es establecer un vínculo con el Espíritu Santo y ir donde el Espíritu Santo te diga, no te muevas sin el Espíritu Santo a ninguna parte. Mientras tanto, mantente con tu bozal puesto, tranquilo. Y créele a Dios, porque hay una iglesia en este momento, escucha lo que te voy a decir, hermano, existe una iglesia muy contaminada porque hay mansos con cimarrones dentro de la iglesia. Vamos a hacer una segunda parte de este tema porque tengo que hablar de cómo se ha descarriado la iglesia en los últimos tiempos. ¿Y qué es la iglesia? ¿O son todos los que están yendo ahí? No, hay muchos impíos haciendo y deshaciendo, pecando todos los días. Y esos no son cristianos y dicen que son cristianos. Y estoy hablando de pastores también que lo están haciendo. Bendiciones.